Hola, bienvenidos a Bitácora Arquitectónica, un nuevo miércoles, un nuevo programa hoy muy especial. Les habla Alicia, próxima arquitecta, muy próxima, ya súper emocionada. Así que quédense atentos que hoy tenemos un programa súper especial con un montón de cositas para ver. Como siempre vamos a arrancar con nuestra sección, pequeña sección de noticias del mundo de la arquitectura. Yo les había dicho el miércoles pasado que íbamos a hablar un poco de la cancha de River, pero eso lo vamos a dejar un poco para el final, porque son como algunas especulaciones de algunas temáticas relacionadas al mundo del entretenimiento, así que arrancamos con otras noticias igualmente de este mundo de la música y de la música urbana por sobre todo. Así que 3 noticias que nos van a demostrar que la arquitectura está en estadios masivos como los del Super Bowl o en un podcast o también en una búsqueda más humana y filosófica. Tenemos estas 3 facetas para charlar hoy, para debatir. Así que comenzamos con la primera, que es el escenario de Bad Bunny en el Super Bowl, arquitectura escénica con mensaje. Comenzamos con una noticia que demuestra el poder narrativo de la arquitectura efímera. El diseño escenográfico del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl fue mucho más que un escenario. Fue un viaje simbólico para la identidad latina. Bajo la dirección creativa de Harriet Cudeford, transformaron el campo de fútbol en un paisaje puertorriqueño. Recrearon desde La Casita, una típica casa rural de la isla, hasta un barrio latino de Nueva York con una fidelidad de detalles impresionante. Uno de los elementos más potentes fueron unos postes de luz que soltaban chispas, una crítica elegante a la crisis energética en Puerto Rico. El mensaje final, en una gran valla publicitaria, era claro: el único poder más fuerte que el odio es el amor. Y claramente esto es un mundo de arquitectura para nosotros en el que podemos empezar a analizar un montón de cuestiones escenográficas de cómo representamos toda una ciudad, una identidad a través de un escenario, que es lo que básicamente buscamos en el mundo del urbanismo también en cada ciudad. Y fíjense que también quizás hay situaciones en común que nos van representando a cada uno. Por ejemplo, menciona esta cuestión de los postes de luz, que tenemos unas imágenes para ir pasando también. Claro, acá tenemos a Bad Bunny con La Casita que les mencionábamos y vemos todo este pastizal alrededor que representa muy bien lo que es Puerto Rico y su naturaleza, ¿no? Y tenemos el escenario también, toda la masividad de gente, ven cómo se aprovecha, cada espacio está pensado, ¿no? Desde el diseño del escenario para que llame la atención. Además, el Super Bowl es súper característico porque es un estadio donde nosotros podemos tener en 360 grados el escenario, y es un dato no menor de tener en cuenta de, bueno, cómo se va a ver en cada cara de este escenario y que no hayan caras aburridas, digamos, que suele pasar también en el diseño industrial, ¿no? Que tenemos que pensar en el objeto completo y no en la contracara, por ejemplo, y que sea una parte aburrida o menos interesante. Acá tenemos muchas cositas para ir mirando, ¿no? Y es toda una narrativa en su máxima expresión y escala, ¿no? Y tiene toda una logística detrás, es súper interesante tener en cuenta las medidas que se usan, cuánto se puede utilizar, el presupuesto, todas esas cosas más de logística, ¿no? Y es el mismo desafío que tiene una arquitectura de emergencia, podríamos decir, crear un impacto profundo con quizás recursos limitados y en tiempo récord, porque tenemos siempre un presupuesto. Quizás Bad Bunny puede tener 1.000.000 de ideas, pero siempre hay que ajustarnos. Y esta es la imagen que más me gusta, la que estamos viendo ahora, cuando él se lanza por completo a todos los bailarines, y esta particularmente muestra lo que es el barrio de Nueva York. Por ejemplo, dice La Marqueta, que estaría buenísimo poder ir a visitar todos estos barrios. Y a mí me sorprende de la imagen cómo él se lanza con toda la confianza, porque generalmente uno, si se baja, se inclina un poco por el miedo de caerse y no llegar, pero acá él se lanzó con la mega confianza del mundo.
Pero bueno, súper interesante. También yo escuché todo el show, así que me gustó muchísimo y me gustó también traer esta noticia para entretenernos un poco más y ver la arquitectura desde otros puntos de vista, que saben que me gusta mucho el tema de la escenografía también. Por otro lado, tenemos una noticia de un podcast que se está por estrenar. ArcLab lanza un podcast, La arquitectura hecha desde la crisis y la creatividad. Desde Buenos Aires, el equipo de ArcLab, un conocido laboratorio de materiales y revestimientos, anuncia el lanzamiento de su podcast en marzo. Su premisa es tan necesaria como honesta. No hablará solo de arquitectura o presupuestos, sino de cómo se produce la arquitectura en Argentina y Latinoamérica. Es decir, en contextos de crisis, con recursos limitados, creatividad al palo y complejidad de por medio. Prometen un espacio para pensar la práctica desde aquí, cómo pensamos, cómo resolvemos y hacia dónde vamos. Esta noticia un poco me llega directo desde la anterior, en donde claramente un artista urbano muestra toda su impronta de mostrar, bueno, cómo está el país, cómo es Latinoamérica, cuáles son nuestros recursos. Y en este caso también tenemos a arquitectos que están haciendo lo mismo, ¿no? Que están queriendo transformar a través de la comunicación, ¿no? Y nos toca directo, y también me interesa de reconocer a este estudio de arquitectura, porque Arctipo es un estudio de arquitectura que a la vez tienen este laboratorio de materiales. Y está buenísimo cómo ellos van implementando distintas investigaciones para tener materiales nuevos, innovar y un poco conocer más de este mundo, que es algo que quizás no se habla tanto en el mundo de arquitectura, el tema del laboratorio. Y ahora a la vez tienen esta nueva faceta, que es de hablar de la crisis y cómo es construir en Argentina. Entonces, un poco lidiar con lo que es la inflación, los plazos, que siempre nos proponemos metas en los planes de trabajo. Tenemos estos plazos que parecen imposibles, y también cómo podemos innovar con todo esto, cómo a partir de una crisis podemos innovar. Entonces, que un laboratorio de materiales dé paso a un podcast en cómo y por qué tenemos que hacer de estas maneras, está buenísimo para escuchar y empezar a nutrirnos de todas estas temáticas. Tenemos también una imagen de esto para ver, quería mostrar un poco lo que es el logo de este estudio para que se vea, y para los que no lo conocen, que lo tengan en cuenta y pueden buscarlos en Instagram para empezar a ver de qué se trata todo este podcast, ¿no? Entonces, ¿qué limitaciones podemos tener nosotros a través de las situaciones más críticas que estamos viviendo? Porque además estamos en tiempos muy violentos, entonces es importante que veamos la perspectiva de gente que ya está en el ámbito hace mucho. Y me parece importante que también todos los estudiantes de arquitectura puedan tener en cuenta cuáles son los estudios actuales, contemporáneos a nosotros hoy. Y este es uno de esos estudios acá en Buenos Aires nomás, y está buenísimo que los conozcamos, ¿no? También había otra imagen para que veamos nomás lo que es un poco la arquitectura de ellos, que se fijen que no es solamente un estudio de materiales, como les decía, desde el laboratorio, pero esta es un poco la arquitectura que podemos visualizar de ellos. Por otro lado, última noticia de nuestra super sección, tenemos diseñar para la presencia, cuando la arquitectura nos invita a quedarnos. Vamos a cerrar un poco con esta tendencia profunda que responde a la velocidad de nuestro tiempo. Frente a un mundo diseñado para el movimiento, el consumo y la reacción constante, surge un nuevo paradigma, diseñar para la presencia. Se trata de crear espacios que no nos pidan que hagamos nada, sino que simplemente nos permitan estar. Bibliotecas, patios sombreados, pabellones tranquilos, espacios donde la calidad espacial se mide no por la actividad, sino por lo que generan, por su capacidad para sostener la atención compartida, la calma y la coexistencia pacífica.
La arquitectura, en este sentido, deja de ser un estímulo para convertirse en un contenedor de atención. Entonces, un poco esta parte más reflexiva, más filosófica de la arquitectura es en relación a cómo estamos diseñando hoy en día y cómo hay distintos estudios que justamente se dejan guiar por todas las tendencias, por todas estas cuestiones del consumismo y quizás, no quizás, sino que es así de que diseñan como si fuese un TikTok o como si fuese un reel de Instagram que lo dejamos pasar y no tenemos esta sensación de querer permanecer en el espacio. Entonces, es una de las situaciones más urgentes que cambiemos un poco este paradigma, es un llamado de atención a cómo estamos diseñando hoy en día y qué queremos generar con todos los espacios. Que un poco, en mi opinión, se contradice el hecho de que haya estudios que generen estos espacios de atención rápida o que sean para entrar y salir y que no sean de permanencia, porque justamente no va a responder a todo lo que el arquitecto diseñó o todo lo que pensó y no se va a poder apreciar todas estas características del espacio. Y no sé, ni siquiera se activan todos los sentidos, por ejemplo. Entonces, importante que pensemos desde ese punto los espacios, de cómo la persona que está ahí puede percibir desde todos sus sentidos el espacio. Y ahí es cuando entra este diseño para la presencia, que es un acto de cuidado más colectivo. Si lo pensamos también desde las ciudades es súper importante, no podemos pensar en una plaza donde no querramos que la gente se quede. Entonces, todo esto se materializa quizás no con formas más extravagantes, sino con decisiones un poco más sutiles, ¿no? Por ejemplo, un banco cómodo para sentarnos, que esté en un lugar correcto, con sombra, con árboles, toda la acústica también, por ejemplo, en un aula, que es súper importante. Las vistas también, vieron cómo vamos mencionando todos los sentidos y todas estas ideas que nos van haciendo sentirnos más cómodos y con cierta calidez dentro de los espacios. Y también me parece que responde muy bien a todo lo que es la arquitectura misionera en general, donde todavía tenemos un poco arraigado esta cuestión de permanencia y de quedarnos en los espacios. Por ejemplo, en la Costanera, que uno va y está 3 horas sentado tomando un tereré o un mate, y eso está buenísimo que permanezca, que no se pierda, y que no sea como en Buenos Aires, por ejemplo, que vas a la pizzería, comes parado y te vas. Eso es otro tipo de cultura que quizás en algunos estudios es importante hacer ese tipo de arquitectura. En mi caso, me gustaría que se apueste por la permanencia y la estadía más larga en los distintos espacios para disfrutar de todo esto, ¿no? Tuvimos 3 enfoques en estas noticias, algunos más distintos que otros: la arquitectura en el espectáculo, cuáles mensajes se transmiten a través de un escenario, también una conversión honesta sobre desafíos que conlleva todo esto y todo un refugio para la atención. Tenemos un panorama súper completo, todo esto para no dejar de reinventarnos en el mundo de la arquitectura. Pero quédense atentos que tenemos muchas cosas más preparadas, porque para el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de arquitectura y San Valentín, que se viene este fin de semana. Y más tarde también tenemos una invitada especial que nos va a estar hablando sobre cómo es estudiar la carrera de arquitectura. Así que quédense atentos y nos vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles, utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar.
con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Ya volvimos a Bitácora Arquitectónica, ahora con una mini sección más descontracturada un poco, ya dejamos de lado toda la formalidad de las noticias, porque hoy es 12 de febrero, entonces tenemos que pensar qué le van a regalar este sábado a sus parejas, sobre todo a las parejas que son arquitectos, diseñadores, todo este mundillo de la construcción también. Y para eso tenemos distintas, se me ocurrió traer en realidad primero distintas propuestas que se pueden proponerle para hacer a un arquitecto, diseñador, etcétera. Saben que a los arquitectos les gusta mucho viajar o hacer planes quizás en el exterior. Entonces vamos a hacer un top de frases que les pueden decir a un arquitecto para salir este fin de semana. Tienen viernes, sábado y domingo, igual no hace falta que sea el sábado, si tienen otros planes el sábado, pueden igualmente hacerlo en otro momento, no es exclusivo para San Valentín. Le doy créditos a Pedro Gaduratu, que hizo todas estas imágenes y yo las voy a leer acá. Y si vamos a un museo, es la primera propuesta que se le puede hacer a alguien que esté en el mundo del diseño. Después tenemos, y si vamos de ruta, si van a un viaje, acá en Misiones, por ejemplo, vayan a pasear, no sé, pueden escaparse a Itu, por ejemplo, todo esto lo podemos hacer. Y si vamos a Disney, esa es otra propuesta que le pueden hacer este fin de semana, que ahí seguramente un arquitecto se va a poner a analizar todo el castillo de la Cenicienta, que es enorme, y todo el parque, y es súper divertido también. Conozco gente, le mando un saludo a Pili, que sé que anda por allá, por los Estados Unidos, así que le mandamos un beso, que la extrañamos mucho también acá. ¿Qué otra propuesta podemos darle a un diseñador o arquitectos? Esta persona que hizo estos posteos puso, y si vamos a por churros, esta no estoy tan segura. Yo no soy tan fan de los churros, mi mamá sí, capaz es una idea para mi papá de última, pero para ir a comer algo puede ser algo por la tarde, un aperitivo, un snack. Después otra propuesta súper interesante, y si vamos a Shanghái. ¿Por qué? Porque es una súper, hiper, mega ciudad, toda con luces, con un lujo. ¿Por qué no explorar un poco todo este consumismo del que les estaba hablando recién? Una ciudad que está hecha para mirar con luces y ver todos estos arbolitos de Navidad que son los edificios. Y un montón de arquitectura bastante espacial, da como esas vibras así del espacio, ¿no? Todo muy high-tech. Otra propuesta para este fin de semana, y si vamos a un rastro, que yo no sé de dónde es esta persona, pero entiendo que es un lugar para ir a ver antigüedades, un lugar para ir a ver objetos usados. Por ejemplo, acá en Posadas hay distintos lugares donde se pueden comprar libros usados, que está súper interesante, es súper urbano también, tiene como esas vibras así más urbanas. Esa es la vibra que a mí me gusta de estos lugares, un poco para explorar, para ver qué onda, y en Buenos Aires hay muchos, así que la gente de allá lo puede súper aprovechar. Y si vamos a París, esta por supuesto la pega siempre, si a mí me llevaran a París este fin de semana, pero directamente me muero. Me encanta mucho la idea, y la verdad es que París es una ciudad que me gustaría conocer próximamente. Espero que se dé la oportunidad. Me parece una ciudad súper linda, súper romántica obviamente, y tiene muchos atractivos para observar, muchos monumentos, mucha arquitectura, mucha historia. En general Europa tiene mucha historia, pero sabemos que París tiene este lado, nunca quedó atrás. Ese es el sentido de que tiene París también, que quizás tiene mucho de su pasado, pero a su vez tiene mucho para dar hoy. ¿Qué más tenemos? Y si vamos a ver un atardecer, este es uno de los más lindos, uno de los más sencillos, porque
A veces no hay que hacer planes súper locos o súper caros como ir a Disney, Shanghái, París, que está bueno igual, no digo que no, yo amaría que ese sea el plan, pero también lo bello está en lo simple, que después al final de todo el programa vamos a hablar un poco de las cosas esenciales de la vida, ¿no? Y si vamos a un mercadillo, este es súper divertido. Acá quizás no hay tanto mercadillo, acá por ejemplo aparece una imagen de noche, pero sí hay muchas ferias que se pueden ir a visitar. Y yo soy partidaria de ir a la feria a las 6 de la mañana, así que para mí es un planazo ir a ver qué se está vendiendo localmente. También tenemos, y si vamos a Hong Kong, ahora subimos un poco de nivel y vamos a ver qué hay por toda la ciudad de Hong Kong, en China. Esta también es una ciudad muy high-tech, seguramente, como lo es algunas ciudades de Asia. Creo que tenemos una más. Y si vamos al mar, bueno, esta capaz es mi favorita. Creo que esta es mi favorita, no por el mar en sí, porque no soy muy fan del agua salada y la playa, pero el concepto del mar me gusta muchísimo. Es algo más relajado, más tranquilo. Puede ser en cualquier ciudad que tenga una costa también, puede ser ir a ver el río, aunque el mar siempre tiene como esa mística más de paz, con todas las olas y todo el concepto y las vistas y las plantas. Bueno, y acá les mencionamos un montón de propuestas. Tienen para elegir, pero un montón de cosas para que ustedes puedan aprovechar este fin de semana al máximo. Todas ideas que las pueden hacer, yo sé que sí. Así que denles a sus parejas algo, una propuesta, una actividad que les guste. Puede ser algo simple o algo más de high society. Entonces, tenemos unas buenas salidas este fin de semana. Entonces, el amor también está en la arquitectura, ¿no? Pero por ahí también podemos encontrar algunas frases más divertidas, de las que podemos estar hablando ahora, para que tengamos así, ¿qué frases les podemos decir para enamorar también a los distintos arquitectos y diseñadores? Ahora sí vamos a pasar a algunas imágenes porque, como ustedes saben, también esta es la sección donde hablamos en inglés. Así que les voy a leer y yo les voy a traducir un poco de qué se trata todo esto. Entonces, I love you more than a mid-century thrift find that I'm very smug about. Bueno, esto también tiene su juego de palabras en inglés, obviamente, pero básicamente lo que dice es, te amo más que una vasija del milenio. He encontrado que estoy muy emocionado por esto. Todas estas pinturas también, pinturas hechas... están hechas con pinturas pasteles al óleo. Tienen estilo al óleo, son dibujos que fueron hechos por Charlie Rose Makes, que es una artista que tiene su Instagram. Y hizo todas estas imágenes. Ella está obsesionada un poco con lo que son el diseño industrial. Entonces, todas estas frases lo que tienen es que hacen referencia a un objeto de diseño que es súper reconocida en el mundo del diseño. Tenemos otra imagen para mostrarles, que es esta. I love you more than reading under the soft glow of a Pantella lamp. Te amo más que leer debajo de la suave luz de una lámpara Pantella, que es esta lámpara icónica que tenemos acá de color amarillo, que está súper linda. Y además me gustan los colores que usaron para ir combinando todas estas frasecitas. Bueno, ¿qué más tenemos? Ella es un poco obsesionada también de las sillas, así que si conocen algún diseñador industrial, le pueden dedicar una frase que tenga relación con alguna silla, como por ejemplo la siguiente que vamos a ver ahora, que es esta. I love you more than an original IMSS I found on Facebook Marketplace for free. Te amo más que una silla original que encontré en el Marketplace de Facebook gratis.
Sí, entonces tenemos esta silla que es súper icónica y bueno, quizás la encontraste gratis en el marketplace, ojalá me pasara eso, la verdad es que si encontramos alguna de estas sillas icónicas gratis, podemos tener unas lindas sesiones de fotos ahí. Y tenemos una frase más para dedicar a todos estos arquitectos y diseñadores. I love you more than a Le Corbusier in perfect condition. Tenemos esta frase que dice, te amo más que un Le Corbusier en perfectas condiciones. Una de estas sillas diseñadas por él. Que yo no soy, si alguien me la dedica, me muero porque yo no soy fan para nada de Le Corbusier, no lo banco, así que esta podemos poner con pinzas a ver si es buena o no para dedicar a algún diseñador o arquitecto. Pero espero que todas estas cosas les sirvan, todas estas frases, todas estas ideas para este fin de semana que se viene con mucho amor, con mucha amistad también. ¿Por qué no pasar con nuestros amigos? Porque claramente el San Valentín no necesariamente se festeja con una pareja, se puede festejar con algún amigo, con nuestros familiares. El amor está en muchas partes y de muchas maneras también. Y tengo una pequeña reflexión para leerles. Al final, quizás diseñar una vida en pareja se parezca mucho a un buen proyecto. Requiere una idea clara, adaptación a los imprevistos, materiales de calidad y sobre todo mucho diseño participativo. Porque hace poco también había visto una imagen que hablaba de que emprender en pareja puede aumentar las posibilidades de ganancias. Y la realidad es que también hace poco me pasó de hablar con un grupo de amigos y llegamos a la conclusión de que muchas veces uno aprende a estar solo, a hacer las cosas solos porque es necesario. Tenemos que saber cómo manejarnos en el mundo como individuos, pero qué lindo es cuando uno encuentra un compañero de vida, cuando uno encuentra a una persona que está dispuesto a acompañarte en las locuras y en las aventuras que uno tiene en su cabeza, ¿no? Y esa persona no necesariamente es la pareja, como les dije, pueden ser amigos, pueden ser los familiares. Mi mamá, por ejemplo, me rebanca en un montón de ideas que yo tengo, así que este San Valentín aprovechenlo para pasar con cualquiera de esas personas que sea su compañera en su estilo de vida, en sus actividades y que les apoyen en un montón de cosas. Pero obviamente también yo lo quiero pasar, sí, con mi pareja, con Rodri, así que le mando un beso. Quiero saber si está durmiendo o no todavía. Así que espero que este sábado podamos pasar juntos también. Y con eso les voy a desear por adelantado que ese día tengan un día lleno de amor y que la pasen súper, súper bien. Y con eso nos vamos a una pausa musical y quédense atentos que ya venimos con nuestra súper entrevista para hoy. Ya volvemos. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudiás materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos.
Más información en ugd.edu.ar. Animate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Y volvimos a Bitácora Arquitectónica, 47 minutos de la hora 10 en toda la Argentina, todo después de escuchar a Louis Tomlinson con su gran disco How Did I Get Here, que le pedí a Cristian que descargue todo el álbum para pasarlo hoy en el programa, y estoy muy obsesionada con esta música. Espero que venga a Argentina más adelante, no en septiembre ni octubre, más adelante puede ser, lo acepto, pero antes de esos meses, por favor, no, Luis, porque tengo que ahorrar primero para BTS. Pero volvamos a nuestro programa porque ahora sí, ya estamos con nuestra invitada, le damos la bienvenida a Martina Smith, que nos está viendo acá y estamos juntas. Vamos a hablar un poco de todo lo que es la vida universitaria para el estudiante de arquitectura. ¿Cómo estás, Marti? ¿Cómo te sentís? Me siento toda una estrella. Todo un sí. Llevar la primicia. Claro. Ya adelantamos el estrés de toda la cursada que vamos a tener. Bueno, empecemos un poco con todos tus orígenes en relación al mundo de la arquitectura. Bueno, contanos cómo descubriste que te gustó todo el mundo de la arquitectura, ¿cuál fue ese momento que dijiste quiero ser arquitecta? Bueno, yo en un principio, desde chiquita siempre me gustó el arte. Sí. La creatividad siempre fue lo que más se destacó, las manualidades y todo eso. Pero yo en un principio nunca elegí arquitectura como una carrera porque para empezar ni siquiera sabía qué era la arquitectura. No sabía... ¿No la tenías presente? No. Solo una vez había hablado, que fue con un familiar y me dijo que arquitectura eran puras matemáticas. Entonces dije... No. Claro. De acá no soy. Qué rara esa primicia igual. Sí, yo dije, no, gracias. Dije, bueno, profesora de matemáticas. Claro. Y entonces ni la consideré, entonces, como no la tenía en cuenta, dije, bueno, voy a estudiar otra que todos me decían que también puede estar ahí, que fue terapia ocupacional. Sí. La estudié acá también en el Dachary, encima en plena pandemia. ¿Arrancaste en el 2020? ¿O 21. 2021. Sí, en el 2021. Bien. Hice hasta el primer cuatrimestre y dije... no es lo mío. Esto no es lo mío, no me veo La terapia ocupacional no es lo mío. No, la que necesita terapia es otra persona. Claro, la que necesita terapia soy yo. Sí. Ay, no, es re linda la carrera. Es muy linda, es muy apasionante. Pero yo no me veía haciendo eso. Yo decía, veía a mis compañeros y estaban re emocionados y yo así en anatomía. Claro, por ahí siempre las carreras pueden ser interesantes, pero falta de uno mismo siempre esa motivación o pasión para avanzar y que realmente le guste a uno, ¿no? Sí, olvídate, por ejemplo, decías, ay, me encanta la medicina, pero como carrera, no la estudiaría, no ejercería eso. Y bueno, cuando hice toda esa reflexión de no me gusta... Ahí dejé, hice el primer cuatrimestre y lo que quedó del año lo tomé como un año sabático de reflexión, de decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? Porque yo estaba segura que quería estudiar algo, pero decía, algo que esté relacionado a lo que me gusta, las manualidades, la creatividad, el diseño. Yo por mucho tiempo tomé muchas clases de pintura, de... Qué lindo. Sí, pinturas al óleo. Entonces dije, bueno... Voy a ver. Y ahí me hice muchos test vocacionales en esa época. ¿En serio? Sí, fui una psicopedagoga. Y hice también un test vocacional acá en la facultad. Sí, acá tienen mucho de eso. Ayudan mucho a orientar a los alumnos para ver qué carrera les gusta dentro de las opciones que tiene la facultad, obviamente. Claro, y cuando yo tomé el test, encima era como en conjunto con otros chicos, ellos me tiraban por el lado de... más artístico, el tema audiovisuales y todo eso, yo sí, no me convence. No. Audiovisuales tampoco te convenció. No, es como que digo, es re interesante, pero no me veo haciendo eso. Entonces, investigando, me volvió a salir la carrera de arquitectura y ahí realmente investigué lo que es la arquitectura y dije, ay, no son matemáticas. Claro, no era solo columnas y cálculo estructural. Sí, yo decía, no, esto es como una ingeniería, pero no, tiene todo un lado de diseño y creatividad detrás que dije, bueno, me copa. Entonces fue más como decir, yo quiero estudiar algo y quiero hacer algo, no quiero estar quieta sin hacer nada. Entonces también fue como un salto de fe en la carrera, que empecé también en el 2022.
Sí, en el 2022. También seguimos en pandemia y bueno, empecé el cursillo y bueno, de ahí fui probando, o sea, era todo nuevo para mí, realmente. Yo no sabía nada de nada y tenía a mis compañeros que venían de una técnica, por ejemplo, y yo decía, no entiendo. Claro, uno por ahí se siente inferior en ese sentido. Siempre el primer año se marca esa distinción de quién es de colegio técnico y quién no. Quién es el bachiller que tiene su título que no sirve para nada. Así que, sí. Un bachiller en economía. Sí, todo eso fue bien al principio, pero también nosotros sabemos que está súper cerca de finalizar también la carrera ahora. Entonces, por ahí también lo que pasa en nuestra carrera es que tenemos una identidad muy fuerte acá en Misiones y un poco si sentís que estás preparada para diseñar en el contexto de Misiones, la región, ¿sí? Todos estos años estudiando te prepararon en ese sentido más local. Sí, yo diría que sí, o sea, obviamente en un principio uno aprende lo básico, después vas investigando, vas acoplándote al contexto en el que estás, ¿no? Al fin y al cabo la arquitectura es para eso, vas a acoplar un espacio para que una persona vaya a habitarlo, pero tiene que responder a su contexto, entonces... Sí. En base a eso yo diría que sí, encima Misiones tiene un contexto muy arraigado a lo que es su clima. Sí, eso. ¿No? Entonces como que cuando pensamos en una arquitectura acá puede responder tanto a la ventilación, por ejemplo, al tema del uso de las galerías. Entonces son pequeñas cuestiones de diseño, pero que se acoplan perfectamente al contexto de Misiones. Entonces es como que teniendo eso en cuenta creo que se puede lograr un buen proyecto, digamos. Algo local, sí, ajá. Algo que se adapte a toda nuestra... claro, como vos decís, todo el clima, toda la biodiversidad que tenemos también. Sí. ¿Y hay algo que hayas buscado por tu propia cuenta en este sentido? Algo que quizás no te enseñaron en la facultad, pero lo aprendiste. Sí, en cuestiones por ahí más... descubrir materiales nuevos en base a otros arquitectos, en la búsqueda de antecedentes, por ahí cuestiones de diseño con respecto al uso de la iluminación, ¿no? El uso de también la ventilación y bueno, el uso de nuevos materiales que por ahí no son tan de nuestra zona, sino que son más específicos o responden más a un contexto de sostenibilidad, sustentables. Bueno, eso sí fue algo que me interesó mucho. De hecho, en una materia te incentiva a usar todos esos conocimientos. Claro, y eso. Materiales que no sean los más comunes como el ladrillo. Claro. Que es lo que más se usa acá en Misiones también. Sí. Por ejemplo, había un material, no era un material en sí, sino era un método para aislamiento, que era en base de bolsas y adentro tenían semillas y raíces de plantas, entonces esas bolsas las utilizaban para aislamiento, por ejemplo. ¿Acá en Argentina están esas En bolsas? Chile. Ah, bien. En Chile, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, si querés, tenés que pedir. Claro, ahí se tiene en cuenta también el presupuesto, sí. Pero sí es importante innovar en la parte de materiales, como decís. No quedarnos quizás con lo que tenemos disponible, sino investigar a ver qué más hay en el mercado, por más que esté lejos y todo, es importante de tener en cuenta. Bueno, y refiriéndonos al mundo de la arquitectura en general, ¿qué es lo que más te apasiona hasta ahora o si es lo mismo desde el principio? Porque por ahí al principio tenías una idea o algo que te llamaba la atención y ahora es otra totalmente distinta. En un principio a mí me gustaba mucho el tema de diseño de interiores, de decorar el espacio. En primer año siempre fue así. Después cuando me fui adaptando y diciendo no, pero esto tiene que funcionar, o sea, yo estoy haciendo un espacio que alguien va a tener que vivir ahí, entonces eso de más allá de la estética que me gusta mucho, que también esa estética responda a lo que yo quiero proyectar, ¿no? Que vaya con mi idea rectora, como le decía. Claro, con tu impronta también. Claro. Sí. Y bueno, entonces ahora es como que yo encuentro también la estética en no solo cómo esté decorado, sino en cómo funcione en sí, ¿no? En la espacialidad, en jugar con las sensaciones que generas en las personas a la hora de entrar en un espacio.
Claro. Entonces eso hoy en día es lo que más me llama la atención, más allá del uso de materiales, la decoración y todo, que también me encanta, porque tiene mucho lo creativo. Claro, es que sí, es importante, un poco lo que mencionaba hoy más temprano, esta cuestión de que la persona en el espacio lo habite realmente y no sea simplemente un espacio lindo, que eso es un aspecto importante de la arquitectura, que no es solamente la estética, como vos decís, sino tener en cuenta un montón de otros factores al mismo tiempo que estamos diseñando de una forma armoniosa. Y todo esto de la impronta también me parece súper importante, que un estudiante de arquitectura a lo largo de los años vaya desarrollando toda esta impronta, ¿no? Incluso, o sea, se ve mucho en la historia. Algo que me inspiró mucho fue en su momento las catedrales góticas, sí, con el uso de los ventanales y el color, claro, y la explicación de no, es que eso representa toda la espiritualidad, sí, de la religión. Entonces como que de ahí me empezó a dar el gusto de, pero podés generar emociones dentro de un espacio con colores, por ejemplo. Incluso saltando más en el tiempo, hablando de Le Corbusier. Sí, con mi arquitecto favorito. Sí, el número 1. Con la iglesia Ronchamp. Sí, Ronchamp. Que de hecho él en una pared hacía estas perforaciones y usaba vidrios de colores. Sí. Que también se podría llegar a aparecer en ese concepto de espiritualidad. Entonces esos pequeños conceptos yo digo, qué copado, me gusta. Claro, de hecho todo lo que es la arquitectura de iglesias, catedrales, tiene mucha esta cuestión espiritual, obviamente, y son los mejores ejemplos para hablar de esta sensación que tiene la persona cuando entra en el espacio. Son buenos ejemplos para aprender sobre estas cuestiones de la persona. Son como los más obvios. Claro, sí, tiene mucho de eso. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical para después seguir con más preguntas y volvemos después. Ya volvemos a Bitácora Arquitectónica. Viví el verano 2026 al aire. Dedicatorias, saludos y buena onda. Manda tu audio y sumate. 7 minutos de la hora 11, ya regresamos a Bitácora Arquitectónica y seguimos con esta entrevista a Martina, que nos está contando todo sobre la vida de un estudiante de arquitectura. Sigamos hablando un poco de toda esta dedicación y la formación, y un poco también de lo que es la visión de futuro que tenemos como próximas arquitectas. Un poco hay ciertas cuestiones que obviamente no se pueden abarcar en la carrera porque es muy extenso el mundo de la arquitectura. Entonces, ¿qué es, en tu opinión, lo que falta en esa formación académica para prepararnos para el mundo real? Quizás algún temor que a vos se te ocurra cuando tengas que ir a hacer tu primer proyecto, o cómo hablar con el primer cliente, esas cuestiones más del mundo real que no se ven en la carrera. Sí, porque es como que en la carrera usa tu creatividad, pero claro, estás como en una burbujita. Sí, estamos muy protegidos. Es todo perfecto. Sí, todo es ideal, menos cuando te rompen la maqueta o te rayan el plano, pero bueno, te mandan a hacer de cero. Claro. Yo, desde mi experiencia, desde lo que viví, más ahora en estos últimos años, sí, a mí, por ejemplo, me costó mucho las cuestiones, no solo lo teórico, porque lo teórico te aprendes, sino sí, lo práctico, ya decir, bueno, esto es una cosa, pero ¿cómo resolves en el momento algo que no está en los libros? Tanto de problemas en obra o cuestiones de cómo sí tratar a las otras personas, porque sí, como te plantean como ideal el hecho de que tu proyecto va a ser así, pero después encararlo, y yo creo que a mí, por ejemplo, me hubiera servido mucho tener, por ejemplo, más visitas de obra y aprender las cosas en el momento de ir y salir a la vida real, como decís, salir de los libros y tener esas experiencias, ¿no? Claro, hay situaciones muy particulares cuando uno está construyendo que son muy específicas de cada construcción, pero además también la cuestión es esta de tomar la decisión
y también de un poco confiar en lo que uno sabe o no sabe. Sí. Las veces que tuve visita de obra fui meramente para aprender. Aprendí también un montón de cosas nuevas, muchas cuestiones que vos decís, esto no está en los libros. Claro. Entonces, un poco sí pasa eso de que son tan particulares las obras que uno tiene que tomar muchas decisiones muy rápido también y repercute después en el producto final. Como entonces, decir, necesito más cancha en esto. Claro, que si bien sí tuvimos varias visitas de obra, por suerte, y tenemos la materia específica para eso, pero sí pareciera que nunca es suficiente. Necesito más. Claro. Todos los días. Sí, muchos más. ¿Y experiencias en proyectos todavía no tuviste o hay algún acercamiento en ese sentido? ¿Proyectos propios? Claro, ¿no? Todavía no. No, ojalá. ¿Y en qué tipo de proyectos te gustaría especializarte o si hay algún área de interés que tengas para tu futuro próximo? Cuando ingresé, yo decía, me encanta el urbanismo, pero el urbanismo de espacios verdes, ¿no? De parques, de usos públicos. Es algo que a mí me gustaba mucho por todo el paisajismo y todas esas cosas, que hoy en día me sigue gustando, me gusta mucho, pero también veo interés en, como te digo, en hacer estos espacios de vivencia para las personas, entonces, tanto como en una vivienda o un edificio, por ejemplo, que yo creo que es algo que también me llama mucho la atención. Yo creo que las viviendas son como muy particulares, entonces me llama mucho la atención eso de decir, bueno, esta no va a ser igual a esta. Entonces como que cada una va a ser única y pensar eso para una persona en específico me gusta mucho también. Como que va a tener cada una su personalidad, por así decirlo. Representar a la persona que vive ahí. Claro, y responder a lo que necesita. Ahora me acordé del dato random de que el programa anterior había hablado de la nueva mansión de Moria Kazan y cómo justamente esa vivienda súper refleja todo el aura artístico que ella tiene del espectáculo y de este mundo del arte y cómo la representa ella también por estas cuestiones. No me acuerdo qué artista había visto un video de hizo su house tour. Sí. Y no sé si era J Balvin. Puede ser, sí. Hay muchos artistas que muestran sí, era un cantante, me acuerdo. Y él decidió hacer su casa alejada de todo lo que sería el centro, como en las montañas, y toda la casa tenía una estética japonesa. Porque para él representaba la paz, la serenidad, y era totalmente aparte. Entonces, como que vos ingresabas, estabas descalzo, todas las puertas eran corredizas. Era muy linda la casa, pero vos decís, mira, tomó toda esa estética. ¿Cómo lo representa? Y capaz, justamente con un artista que tenemos una imagen remarcada de cómo es, y a nosotros capaz no nos resuena que una vivienda de estilo japonés le va a representar a un rapper urbano. Sí, no, es como que digo, necesito paz, bueno, me voy a mi casa. Claro. Entonces como que responde a lo que él necesita, entonces sí es algo que me interesa mucho. Está súper interesante, sí, la temática. Y hablando también de representar a la persona, también como veníamos hablando, podemos representar lo que es el paisaje y todo el clima de Misiones a través de las viviendas. Entonces, ¿cómo te imaginas ese tipo de arquitectura? Más que nada, hoy en día, contemporáneamente, ¿cómo es esa arquitectura misionera hoy, sin recaer en quizás cosas súper antiguas? ¿O cómo ves ese tema? Sí, lo estuve pensando. Y digo, hay casas que son modernas y son divinas que vos decís, bueno, la hago y es hermosa. Sí. Pero como estamos en un contexto muy particular de Misiones, de principalmente el clima, de incluso sacar provecho a las visuales, a la vegetación y todo, entonces como que sacar provecho a eso. Por ejemplo, con el tema del clima, la ventilación cruzada, grandes ventanales o el uso de galerías, aleros. También pensé mucho en, por ejemplo, en Misiones se destaca mucho la madera. Sí, es cierto. Entonces la madera no es necesario que sea solo como un agregado decorativo. Sí. Puede estar de manera contemporánea y mezclándola con otros materiales, por ejemplo, sean con hormigón o metal, entonces la utilizarías, por ejemplo, como estructura. Sí. Y a la vez puede ser algo estético también.
También el uso de la vivienda que esté elevada del terreno. Del suelo, sí, ese es un dato importante, sí, dato no menor, que no se suele cumplir, sí, pero sí se debería. Encima, antes en la antigüedad, si repasamos la historia, se hacía eso antes. Claro. Pero, bueno, por cuestiones... Sí, de hecho, esta cuestión de lo contemporáneo un poco habla de qué cosas tomar de los aspectos históricos y qué cosas no tomar y qué cosas que representen al misionero hoy en día también. Por ejemplo, la madera como material es histórico, pero se puede seguir utilizando, como vos decís, quizás en combinación con otros materiales y es algo innovador. Sí, de hecho, como te digo, repasando la historia antes, decían no porque las viviendas antes de madera como que eran de bajos recursos. Entonces como que querían pasar de la madera al ladrillo porque ahí subís de clase. Y es como, no, la madera es algo que está acá y hay que sacarle provecho. No es necesario que toda tu casa sea madera, pueden ser pequeñas partes. Claro. Y no, hay que saber usarla también. Claro, no es necesario que solo sea estético, puede tener una función más copada. Digo yo, no sé. Claro, y también un poco esto que yo digo de hay que saber usarla es porque lo ven como tablas pegadas que capaz están pintadas y bueno, eso no es arquitectura tampoco. Claro. Por eso lo asocian también con que son de bajos recursos. O después pasan situaciones catastróficas de que se incendia y se queman. Vos decís, ay, la madera no resiste. Claro, pero es porque no se está usando bien y no se conoce el material a fondo y no se lo está usando como se debe usar. Así que bueno, así apostemos por la madera. Apostamos por la madera. Sí, bueno, que de hecho en la carrera también en algunos proyectos el requisito es diseñar con madera. Sí, obviamente yo, por ejemplo, en lo personal, como no tenía tanta experiencia en la madera, decía, bueno, pérgolas. Claro. Celosía. Sí, es cierto, sí. Bien, hablemos un poco de lo que son los desafíos y las oportunidades para los estudiantes de arquitectura. Dentro de nuestro ámbito tenemos siempre lo que es el sector público, el privado, o dentro del privado existe siempre la idea del propio estudio de arquitectura, que siempre pareciera que todos aspiran a eso, ¿no? ¿A vos en cuál de todos estos sectores te gustaría estar trabajando? Y como decís, todos aspiran a tener tu estudio propio, porque es como decir, bueno, yo pongo mi firma acá, esto claro, es mío, mi marca, esta es mi marca, esto es mío, y te reconocen, ¿no? Yo como no tengo mucha experiencia tanto en sector público como privado, yo digo que en ambas, tanto como experiencia, por ejemplo, yo siendo estudiante y debería entrar en ese ámbito, digo, bueno, de todo vas a aprender algo. Sí, eso sí, es cierto. Siempre vas a aprender algo tanto de ambos sectores, incluso haciendo contactos, incluso gente que te va a ayudar para después dar pie a decir, bueno, tengo mi propio estudio. Claro. Eso es una conclusión que yo llegué, entonces como que digo, bueno, que venga. ¿No sería tu primer paso como profesional tener tu estudio? No, porque tendrías que primero hacerte conocer y aparte yo personalmente digo, me falta todavía seguir aprendiendo. Adquirir experiencia. Ajá. Yo era de las que decía que en el sector público no se aprendía nada, pero después hay gente que digamos considera que no es cierto y que, por ejemplo, trabajar en la municipalidad te ayuda mucho a conocer de papeles, de la parte más burocrática, digamos, y las cuestiones de normativa que son súper importantes. Así que es cierto que de cada uno puede sacar una distinta experiencia. Sí, eso es cierto. Eso sí es cierto. Y sí, cada uno tiene sus pros y sus contras también, pero está bueno quizás esa visión de, bueno, ¿qué hago primero también? Pensar cuál va a ser el primer paso. Paso 1, que alguien me contrate. Claro. Empecemos por ahí. Sí. Ese era el paso 1, sí, que alguien nos contrate. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más preguntitas para Martina. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. La radio te escucha. Este verano 2026, anímate a participar y compartí tus momentos con nosotros.
Correo electrónico laacadémica985@gmail.com. Volvimos a Bitácora Arquitectónica. Tenemos todavía un par de preguntas más para hacerle a Martina, nuestra querida invitada del día de hoy. Vamos a hablar un poco de, hablábamos antes de desafíos y oportunidades. Entonces, ¿qué arquitectos o referentes, tanto locales como internacionales, te inspiran para tu futuro profesional? Pregunta difícil. Sí. Esto no está en el examen. Ahora esta no estudié. Sí. O sea, yo cuando estuve cursando usé muchos referentes más que nada internacionales, ¿no? Los que estudiaban en la historia, por ejemplo, ahí está tanto Le Corbusier. Sí. Pero más que nada en lo funcional de decir, bueno, el uso de planta libre, el uso de terrazas, o incluso conceptos más que nada que trabajaban otros arquitectos, por ejemplo Frank Bright, sí, con el uso de integrar la naturaleza, de la vivencia de la persona. Esos conceptos más que nada los agarraba y los adaptaba a mis proyectos, ¿no? Después de lo funcional uno iba viendo cómo surgía. Claro. Pero, por ejemplo, hablando de Solano Benítez, sí, en la arquitectura de Paraguay, sí. Sí. A mí me llama mucho la atención cuando lo estudié el uso del ladrillo, ¿no? Que es algo muy regional de allá, y decís, bueno, cómo algo regional lo adaptó a sus proyectos de hacer arquitectura, es algo que me llamó mucho la atención. Sí, porque tiene un estilo muy particular, sí, es súper reconocido. Sí. Eso me llama mucho la atención. Después, arquitectos... ¿Cómo se llama el arquitecto? Que hizo el Banco de Londres. Clorindo Testa. Clorindo Testa, sí. También el uso del hormigón, del brutalismo, ¿no? La arquitectura también me llamó mucho la atención. Por ahí no es algo que yo lo usé mucho en mis proyectos porque digo, bueno, no puedo usar hormigón por usar hormigón, ¿no? Tiene que tener también una estética y eso. Entonces como que es algo que todavía no me animaba a usarlo en los proyectos, pero me llamaba mucho la atención también eso. Bueno, creo que de todos esos arquitectos que mencionaste, dos cosas que por ahí tienen en común son lo orgánico, sí, y cómo aprovechan también el material para que sea orgánico, que parecen materiales súper duros como el ladrillo del hormigón, pero lo usan de una forma súper moldeable. Sí. Eso me parece que tienen en común esos arquitectos. Sí, a mí me re gusta, por ejemplo, con respecto a esto, Clorindo Testa, el uso del hormigón es como un material súper flexible, por así decirlo. Es cierto. Es como lo podés moldear, entonces algo que a mí me llama mucho la atención de cómo usa esto. En el Banco de Londres, cómo hizo la cáscara de hormigón. Sí, tiene toda una mística. Es bastante escultórico. Sí. Esa también es la palabra para definirlo a Clorindo Testa. Sí. A mí me gusta mucho Clorindo Testa también. Sí. Es un súper referente. Sí. Cómo hace las cosas, es como una escultura. Sí, su arquitectura es muy linda, sí. Sí, muy admirable. Bien, un poco para reflexionar sobre la arquitectura. Sabemos que hay otras personas que recién están terminando el secundario y capaz se están decidiendo por estudiar arquitectura o algo de diseño. Entonces, ¿qué le dirías a ellos que están a punto de empezar? Ahora que estamos en febrero, seguro están con los cursillos y demás. Entonces, esos jóvenes de acá de Misiones o de cualquier parte del mundo, ¿qué les dirías? Que están dudando si estudiar o no arquitectura. Que se consigan un psicólogo. Claro. Que aprovechen la hora de sueño ahora. Sí. No, a ver, yo también tenía mis dudas, pero porque yo no sabía directamente la carrera. Entré con un miedo de decir, tengo miedo de volver a intentar una carrera y dejarla, o de decir, no soy capaz de esto. Pero lo que tiene la carrera, de mi experiencia, es que al fin y al cabo todo se aprende en el transcurso de la carrera, y aparte la carrera te motiva mucho a hacerte compañeros, a hacer equipos de trabajo, entonces aprendes de tus compañeros, está mucho ese compañerismo, entonces tan solo y perdido no te sentís. Claro, con el trabajo en equipo se pueden lograr muchas cosas. Sí, la verdad. Yo, sí, si están eligiendo estudiar arquitectura, que entren, más que nada lo vi con
mis compañeros, amigos que salieron de una técnica, de que entren con la mente totalmente abierta a aprender un montón de cosas, que en la arquitectura los primeros años, el primer año, se valora mucho la creatividad, hacer proyectos muy volados. Sí. Después ves cómo lo resolves, pero el hecho de explotar tu creatividad es algo muy lindo. Es una carrera muy apasionante. Combina tanto no solo la lógica de los cálculos y los materiales, sino que es como hacer una obra de arte en gran escala que se puede vivir. Es como una super escultura que a mí en lo personal lo que más me gusta es como te digo, hacer una obra de arte. Entonces eso, una carrera que es muy apasionante, es muy linda y que el miedo se te va a ir. Me gustó. Que todo lo que no aprendes lo vas a aprender tarde o temprano. Me gustó ese mensaje, sí, me gustó que sea apasionante, sí, es cierto. Es cierto que uno, a medida que va entrando, se va empapando de más y más cosas y se vuelve un todo para nosotros. Sí, muchos en el proceso, pues decís, bueno, por ahí se dan cuenta que no les gusta, pero es casos particulares. Claro. Pero sí, en mi caso fue como entro sin saber nada y me voy enamorada de una carrera, ¿entendés? Es que sí, para muchos arquitectos la arquitectura es su primer amor, su San Valentín. Amor también. Sí, yo creo que sí, porque y la pareja queda en segundo lugar, la arquitectura está primero, sí, es lo que más. Perdón, pero claro, perdón a todos mis fans, pero sí, ya está ocupado, se lo. Claro, sí, es cierto que es muy apasionante y me gusta también toda esa cuestión de perder los miedos y animarse a jugar un poco más con las formas y también los colores. Después, más allá de todo lo que son planos y renders, ¿qué te hace sentir realizada como futura arquitecta? Puede ser, no sé, el dibujo, algún proyecto que después un proyecto diseñado por vos y que después lo puedas haber construido. ¿Qué es lo que más te llama la atención para decir, bueno, esto me representa como arquitecta? Creo que obviamente me sentiría realizada cuando yo vea un proyecto mío hecho realidad o decir, bueno, acá mi pic. Claro. Acá estoy en lo más alto de mi carrera. Pero en sí, esos momentos de decirme, bueno, me siento mejor, me siento realizada, lo fui teniendo en la carrera. Cada vez que aprendí algo nuevo, yo decía, cuando aprendí, por ejemplo, instalaciones, dije, claro, esto es lo más. Sí, como que subiste de nivel. Claro, y cada pequeño paso que das, cada subida de nivel, te hace sentir más realizado. No preparado, obviamente seguís aprendiendo, pero sí es un proceso que ya lo vivís en la carrera y ya para finalizarlo diría sí, ver un proyecto tuyo hecho realidad, de decir esto es algo que a mí me gusta, es algo que funciona, es algo que genera algo en las personas, es algo que sería sí el sentirme top realizada de un arquitecto. ¿Y te gustaría que sea un proyecto completo? Porque hay muchos también que arrancan con quinchos, piletas, por ejemplo. Claro. ¿Preferirías que sea uno completo? Claro, ese sería lo último, digamos. Como te digo, es un proceso de decir, bueno, con ver un quincho hecho por mí, decir, listo, realizada. Claro. Paso 1. Un baño realizado por mí. Es cierto, una vereda, así un cantero. Algo de eso. Sí, bueno, es como que te digo de a poco, pero sí, realizada, decir un proyecto totalmente hecho por vos y resuelto por vos, sí sería lo más alto, digamos. Eso también en relación a lo que hablábamos del estudio de arquitectura, que bueno, cuando uno tiene su imagen, su marca, su firma, capaz se siente muy realizado también. Sí, acá estoy. Sí, me imagino. Soy la próxima Clorindo Testa, sí. Más o menos. Y sí, hay que flashearle un poco también. Hay que soñar en grande. Sí, hay que soñar en grande. Yo también quiero hacer un banco de Londres y nadie me puede detener. Un banco de posadas. Sí. Me gustaron mucho estas reflexiones, sobre todo para personalmente y también para todos los que se animen a estudiar la carrera, porque es cierto que es un lugar donde se aprende muchísimo y cada vez se aprende más. Así que gracias, Martina, por habernos acompañado hoy y por darnos todos tus conocimientos y también haber hablado con la realidad de cómo es la carrera de arquitectura. Capaz lo que
algunos no se animan a decir. Así que, bueno, espero que te haya gustado participar. Sí, me siento toda una popstar. Qué lindo, bueno, me encanta. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más Bitácora Arquitectónica. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudiás materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dáchari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde la tecnología transforma nuestra forma de comunicarnos, aprender y trabajar. En ese escenario, los ingenieros en informática son protagonistas del cambio. En la Universidad Gastón Dáchari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Más información en ugd.edu.ar. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. Volvemos con más hits, más verano y la mejor energía del 2026. Fin de espacio publicitario. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Minuto 45 de la hora 11 en toda la Argentina. Acá en Bitácora Arquitectónica volvimos con nuestra pequeña sección donde vamos a hablar un poquito de todo lo que estábamos viendo en el programa hasta ahora. Chicos, tengo un hambre, ya me dio hambre, ya quiero ir a almorzar. Encima estoy un poquito triste, dato random nomás, porque ayer me olvidé de que mi gato estaba en mi pieza y cerré la puerta y quedó encerrado en la pieza y bueno, echó mi vaso y lo rompió un poquito acá. Entonces está un poquito roto, pero bueno, igual sirve. Pero nada, me dio un poquito de tristeza y se escuchó un ruidazo porque estos vasos cuando se caen con lo pesados que son, pero nada, me di cuenta de que lo había dejado dentro al toque nomás. Pero bueno, son cosas que pasan, son objetos materiales, después se puede reponer si es que se rompe, digamos. Pero bueno, estuvimos un poco hablando de un montón de cositas. Hoy vamos a hacer un repaso. Al principio hablamos de Bad Bunny, con todo su espectáculo, todo su show, su estilo urbano, su impronta, cómo representó a toda América, en este caso, no solo en Latinoamérica, sino todo el continente en su show del medio tiempo en el Super Bowl. También mencionamos un poco sobre un podcast nuevo que va a surgir, que, bueno, a mí también me interesa mucho mencionar qué podcast hay, porque es un medio de comunicación, un medio de información también, donde podemos aprender de otros profesionales y conectar con arquitectos de otros lugares, en este caso de Buenos Aires. Y por otro lado también pequeñas reflexiones sobre el diseño con presencia, de cómo nosotros tenemos estas dos posturas, un poco diseñar para el consumismo y que algo sea todo veloz, rápido, TikTok, Reels, no sé qué, pero por el otro tenemos esta cuestión de la permanencia, de estar presentes, de aprovechar el espacio y realmente estar en el presente y volver un poco y dejar de lado todas estas cuestiones del consumismo, ¿no? Y también muy contenta de haber hecho esta primera entrevista. Salió la primera entrevista del año, sí,
con Martina, que ella es mi compañera en la facultad. Este año vamos a cursar algunas materias juntas y ya las dos estamos próximas a recibirnos, entonces me pone muy contenta de que ella haya venido al programa a dar su opinión, también sus dudas también, y todo esto siempre suma para que nosotros tengamos más conocimientos de cómo es la carrera y cómo es también la realidad de un estudiante de arquitectura. No se olviden de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985. Ahí les informamos de todo, les damos los avisos si vienen invitados, si vienen también algunas temáticas nuevas. Y pueden escribirnos a nuestro WhatsApp como 3764-727704. Ahí pueden mandarnos sus dudas, sus consultas y nosotros las vamos a resolver acá. Porque además tenemos lo que es nuestra consigna de hoy, que me olvidé de leerles al principio del programa. Y obviamente siempre tenemos esta consigna para poder interactuar con ustedes en las redes sociales. Hoy les habíamos puesto: hoy entrevistamos a una estudiante a punto de recibirse. ¿De qué crees que vamos a hablar? Las opciones eran: el miedo al primer proyecto real, cómo sobrevivir a la carrera, especializarse sí o no, trámites, clientes difíciles y precios. Bueno, yo creo que un poquito igual se abarcó cada uno de estos temas en mayor o menor medida, pero obviamente siempre hay uno que es el que más destaca. De lo que ustedes votaron, ganó cómo sobrevivir a la carrera. Yo quiero saber si es porque tenían interés de cómo sobrevivir a la carrera, si nos siguen más estudiantes que profesionales. En segundo lugar, la gente que creía que íbamos a hablar del miedo al primer proyecto de real, que es un tema súper interesante y la verdad es que sí. Esto lo hablamos un poco cuando mencionábamos esta cuestión de qué es lo que falta para que uno se sienta preparado para salir al mundo real, ¿no? Después tenemos especializarse sí o no. Esto no lo hablamos tanto, hablamos más de intereses personales que tenemos nosotras dentro de lo que es el amplio mundo de la arquitectura. Y por último, trámites, clientes difíciles y precios. Claro, este tema obviamente iba a salir último porque como al no tener tanta experiencia en ese rubro de los clientes y del presupuesto y precios y todas cosas estresantes, entonces claramente íbamos a tener acá una cuestión menos para abordar, ¿no? Menos temas para abordar, menos temas para hablar, menos opinión también quizás. No es algo en lo que seamos súper expertas. Entonces por eso es que no se tocaron todos esos temas. Así que no se olviden de que en nuestro Instagram siempre estamos publicando estas consignas para que ustedes participen, para que conozcan los distintos programas que hay también y las opciones que tienen para conocernos a nosotros, ¿no? Que es súper importante, nos importa mucho su opinión, saber qué les gusta y qué no. Y no me olvido que el programa pasado con la consigna había que analizar la película de Barbie, pero obviamente eso lo vamos a dejar para la próxima semana porque hoy quería priorizar el tema del San Valentín para que sea un poco más distendido, ¿no? Así que vamos a estar hablando y analizando esa película el próximo miércoles, así que quédense atentos que ahí vamos a estar viendo un poco esas temáticas. Y me gustaría quizás también, hay posibilidades de que traiga otra invitada, así que vamos a ver si se prende o no. Me gustaría que sí, me gustaría traer una invitada más la próxima semana para aprovechar y que sigamos conociendo de todos estos mundos. Quizás alguien del mundo artístico, así que vamos a estar charlando y moviendo para que esa persona se cope y venga un rato a contarnos todas sus experiencias. Bien, tenemos todavía muchos temas para hablar y los vamos a dejar para el próximo bloque, así que vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Cada canción cuenta una historia.
Este verano 2026, escribí la tuya con nosotros. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvimos a Bitácora Arquitectónica ya en el tramo final de nuestro programa del día de hoy, miércoles, 2 minutos de la hora 12 en toda la Argentina. Hoy hace mucho calor y yo también ya tengo un poquito de hambre. Antes de una sección que tengo pensada especialmente, vamos a hablar un poco de lo que yo les había mencionado sobre la cancha de River, que se había anunciado que River Plate anuncia la ampliación y techado del Monumental. Se sumarán un total de 16.000 nuevas butacas, todas en color rojo y blanco, formando una bandera de 360 grados en una nueva bandeja. Entonces esto va a superar los 100.000 espectadores. El año pasado yo recuerdo que una de las primeras temáticas que había hablado fue de la cancha de River, por toda esta cuestión que tiene en relación con el mundo artístico, por todos los conciertos que se realizan. Justo había sido el concierto de Herba, que entonces había aprovechado para hablar sobre esa temática. Y aprovechar y hablar un poco de cómo es la estructura, cómo está compuesta, qué tiene, por qué es tan reconocido. Y de hecho ya es uno de los estadios más grandes, con mayor capacidad, creo que es en Latinoamérica, pero ahora va a superar los 100.000 espectadores, entonces ya se autosupera en su récord. Y nada, es súper interesante tener en cuenta todo esto porque justamente hay toda una especulación con lo que son los conciertos de, bueno, qué va a pasar, qué artistas van a venir, qué artistas no van a poder venir al River, porque hay que llenar 100.000 espectadores, teniendo en cuenta si se usa el 100% del estadio. Porque, por ejemplo, eso es algo que yo no sé cómo contabilizan o cómo saben o cómo después se informa con el número exacto, porque, por ejemplo, para el de Dua Lipa fue un concierto que no era en 360 grados. Entonces no estás usando el 100% de la capacidad del River. Entonces, ¿cuántas personas había realmente ahí, no? Esto igual en cuanto a butacas, porque después también tenés la capacidad que tiene el campo, entonces es un montón. Y también es muy interesante porque mucha gente al leer esto quedó contenta, muchas personas que les gusta BTS quedaron contentas porque pensaron, bueno, si hay más butacas, entonces hay más posibilidades de que haya entrada para nosotras, pero esto no es tan así porque no creo que se llegue a terminar esto para este año y ellos tienen que venir a fines de octubre, entonces no sé si realmente hay tiempo para eso. Y la otra cuestión es que algunas personas sí se preocuparon, otra especulación fue todo lo opuesto, estaban tristes porque por construcciones pensaron, bueno, entonces no va a haber conciertos en el River. Sin embargo, hace poco también salió que DF Entertainment, que es la productora que trae, la empresa que trae todos los artistas internacionales, casi que al River, al Movistar Arena y no sé qué otros lugares más, firmaron un contrato con River Plate para establecer todos los proyectos y conciertos que se van a dar en el año. Entonces ya es bastante obvio, igual que BTS va a venir al River, pero está bueno también tener en cuenta estas cositas para ir conociendo un poco a qué nos estamos enfrentando. ¿Seremos solo 85.000 personas en la noche del concierto o van a haber 100.000? Porque lo que tiene esto es que también ellos tienen su escenario de 360 grados. Entonces, bueno, tenemos ahí esa parte más para especular y ver, porque no hay nada de información todavía, no está confirmado, pero el hecho de que se haya firmado da pie a que sí podamos analizar un poco sobre esta situación. Y esa era una noticia extra que la quería dejar para el final, porque no era tan extensa, entonces un poco para mencionar qué está pasando. Y tiene también que ver con el mundo del fútbol, o sea, es importante saber cuántas personas pueden ir a ver un partido, porque también eso refleja la capacidad que tiene el club
en sí, y también todas las posibilidades de distintos partidos que quizás, quién sabe, se da uno internacional y es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, ahora lo que vamos a hacer es, yo les había dicho que íbamos a intentar implementar lo que son distintas secciones para interactuar con ustedes y ver qué retroalimentación podemos tener en esta parte del programa, que es como ya el último tramo. Y una de las ideas era la foto de la semana. En este caso no les pedimos a ustedes que manden su foto de la semana, pero lo que yo hice fue seleccionar de mi propio Vesco 3 fotos que me parecen las mejores que saqué esta semana, y por ahí puede ser que después veamos si ustedes opinan que están buenas o no las fotos. Ahora las vamos a ver, las vamos a analizar. Entonces elegí un par para que podamos verlas y a ver también qué hice en la semana, ¿no? Qué fue todo lo que hice. Tenemos para mostrarles la primera foto en la que, este fue y casi que el inicio de la semana, lo cuento de miércoles a miércoles. Obviamente esto fue el viernes, sí, el viernes ya estaba tranquila, recostada. Lo que me gusta de esta foto es un poco, en realidad, justamente la parte de diseño de interiores. A mí me gusta cómo está el cuadro, cómo está posicionada la tele, también todo el revestimiento de piedras de fondo, todo eso a mí me gusta muchísimo. Lo que me costó mucho con esta foto fue editar lo que es la verticalidad. No sabía qué líneas poner las verticales y horizontales y no pude hacer que todo se encuadre bien y esté perfectamente a 90 grados. Por ejemplo, veo que donde termina el revestimiento como que está medio inclinado, también la tele, todo el mueble de abajo, la repisa, entonces está bastante inclinado. Entonces eso me perturba un poco, y lo que sí le falta como aire a la foto, porque el cuadro también está cortado, entonces por ahí esas cositas las tendría en cuenta, y por eso la puse en el tercer puesto, porque tenemos 2 fotos más para mirar. La siguiente foto es una de un pequeño viaje que hice el fin de semana. Esta sí la pude lograr con la verticalidad, y bueno, a mí me gusta mucho la hamaca paraguaya, cómo estaba, los colores que tiene también me parecen interesantes. Lo que sí está bastante a contraluz, traté de sacarle lo máximo posible todo la resolana, el cielo que se veía ahí súper explotado, lleno de blanco. Pero me gusta mucho esta foto, tiene un aura de relax y de todo lo que hice el fin de... Esto ya fue el sábado, que estaba en San Bernardino, en Paraguay. Me fui de paseo un rato por allá y estuvo muy bueno. Está muy bueno este lugar también como estadía para quedarse. Y por último tenemos una foto más, que esta es mi favorita, y que esta en realidad no la saqué yo, la sacó mi querida amiga Lucía en San Bernardino también, en Samber, que esta además es la mejor foto de la semana hasta ahora, porque esta está perfecta. También la subí al Vesco, me la prestó para que la pueda subir. Tiene mucho significado también esta foto, por eso está buena y por eso me gusta, y por eso creo que es la mejor foto de la semana, porque ustedes capaz ven una simple montaña del otro lado del lago, porque en este caso es un lago, pero en realidad tiene todo un significado de que el autor que escribió El Principito tuvo viajes en esta zona de Paraguay, y cuando él vio eso lo vio muy similar a su cuento del Principito, en donde todos conocemos el famoso sombrero, que es en realidad una serpiente que se comió un elefante, en donde justamente el Principito explica que las personas adultas no ven las cosas como en realidad son. Y todo este monte que vemos del otro lado refleja esa imagen. Y hay todo un cartel explicativo ahí en la zona donde uno se puede sacar fotos, tienen como un pequeño muelle y está súper lindo, y a mí me gusta mucho también El Principito por todo el significado que tiene.
Y hoy, más temprano, les había mencionado que íbamos a hablar un poco de esta temática, porque una de las frases más conocidas del Principito es: lo esencial es invisible a los ojos. Y acá creo que se refleja muy bien esto con esta foto, con este paisaje, porque una persona lo asoció y no es algo sencillo de ver. A mí, si no me lo decían, no lo iba a asociar jamás a la forma con el sombrero o la serpiente del Principito. Y toda esa escena es muy icónica también. Y fíjense que es sacado de un libro que también es un libro súper icónico, y también es un libro que todo el mundo debería de leer si es que no lo leyó, porque es súper conocido y nada. Entonces, esas fueron las 3 fotos que yo elegí de las mejores de mi propio Vesco. Igualmente acá lo tengo abierto a mi Vesco y estoy viendo que capaz podría haber puesto otras también. Pero fueron las que más me gustaron, las que capaz tenían más significado para variar un poco y mostrar. Y la idea es que nosotros tengamos también fotos de ustedes, así que nos las pueden ir mandando cada foto que saquen durante la semana, que les llame la atención. Después las vamos a ir chequeando que podemos analizar de toda esta fotografía que tenemos disponible, ¿no? Y me gusta mucho también esta actividad de rever las fotos y de analizarlas y ver, bueno, qué errores tiene y qué cosas me gustaría mejorarlas próximamente, porque yo uso más que nada mi Vesco para eso, para ir mirando qué cosas van mejorando, qué cosas no, qué cosas cambiar, qué cosas empezar a editar un poco más, qué no editar tanto, también cómo sacar la foto y sobre todo de qué sacar las fotos. Mi Vesco es un mundo de cosas, tengo muchísimas fotos. Así que nada, ustedes pueden ir a explorarlo. Lo tengo en mi perfil de Instagram, que es alibianchiarc. Ahí pueden encontrar mi Vesco y acceder a él para ver todas las otras fotos que tengo, que créanme que hay mucho contenido para mirar. Y bueno, ya no tenemos más contenido para el programa de hoy. Eso fue todo. Gracias por acompañarme en este recorrido. La pasé súper bien en este segundo programa del año, del mes de febrero. Estoy muy contenta de haber estado acá. Si les gustó, no se olviden de compartir, ponerle me gusta y comentar de qué quieren que hablemos en un próximo video. Yo soy Alicia, próxima arquitecta, y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Bye bye. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas.